¿Qué tal? Qué bueno que ya están con nosotros aquí en Más Cultura. Como ustedes saben, en 2016 se cumplió otro centenario más de que falleció William Shakespeare, el clásico de clásicos, y vamos a estar hablando acerca de el placer de conocer cada una de sus obras, y para ello contamos con un experto en el tema, un lector muy apasionado de William Shakespeare. Su nombre es Javier Ahumada y él nos va a compartir varios textos y cómo es que ha permeado la influencia de William Shakespeare, no solamente en el ámbito del teatro, sino también el del cine, la televisión y el del lenguaje en general, no solamente en inglés. Quédense con nosotros en Más Cultura. Creó Shakespeare el mundo en 7 días. En el primero creó el cielo, las montañas y los abismos del alma. En el segundo los ríos, los mares, los océanos. Y todos los sentimientos se los dio a Hamlet, a César, a Antonio, a Cleopatra, a Ofelia, a Otelo y a los otros para que permanecieran en ellos y en sus descendientes por los siglos de los siglos. La obra de William Shakespeare ha llegado tan lejos por todos lados que muchos de nosotros ya somos fans de su obra y ni siquiera estamos al tanto. Por ejemplo, a muchos nos gustó, no solamente si están en mi rango de edad como entre los 30, sino en general. El Rey León fue una de las películas más aclamadas de su década y bueno, El Rey León es nada menos que una adaptación casi textual de Hamlet, una obra que no ha dejado de presentarse en todo el mundo, que ahora está volviendo a tener pues muchos fanáticos que no la habían conocido a través del teatro, que es como se debe conocer a William Shakespeare, gracias a que Benedict Cumberbatch realizó en Londres, él hizo de Hamlet, pero no solamente para la gente que fue al teatro, sino que ahora hay un programa que da la vuelta al mundo, que lleva las obras que presenta la Compañía del Teatro Nacional en Inglaterra para todo el mundo y después las exhiben en foros como el Lunario o como el Teatro del Estado aquí en la ciudad de Jalapa, en Veracruz. Así que quienes no hayan visto Hamlet, dense la oportunidad de encontrar en cartelera la obra que protagoniza Benedict Cumberbatch. ¿Qué tal? Estoy con Javier Ahumada. Él es un lector de Shakespeare y lo conoce más de cerca que muchos de nosotros, que lo conocemos más bien a través del cine, las caricaturas, las adaptaciones que se han hecho de su trabajo hacia diferentes medios. Javier, bienvenido. Hola, gracias, qué gusto estar aquí. Y sí, las adaptaciones que mencionas son el primer camino, yo creo que para muchos, que acercarse a Shakespeare. Pero cuando uno ya lee un poco más, y creo que por la cercanía de la disponibilidad de las ediciones, ¿no?, que están al alcance de la mano, te das cuenta que hay ahí cosas que probablemente has leído en otros autores que son posteriores y encuentras las conexiones, ¿no? En la obra de Hamlet, creo, hay muchas imágenes que podrían haber salido de algún cuento de Edgar Allan Poe, y no solamente por la muerte y la presencia ahí de la sangre, la violencia, sino por el clima en general que luego Poe y Baudelaire adoptaron sin duda de algunas líneas de Shakespeare, ¿no? En Hamlet, en el personaje mismo de Hamlet, vemos pues la proyección de lo que después haría Dostoyevsky con personajes suyos, ¿no? Estos como Raskolnikov, que están enfrascados en una meditación continua sobre sus actos, sobre lo que está a punto de ocurrir, sobre lo que importa y si de verdad importa lo que está ocurriendo, ¿no? Conocer a Shakespeare es, como en el caso de cualquier otro clásico, creer que uno ya sabe algo, porque está en los Animaniacs, está Woody Allen, ¿no? Tú crees saber que Romeo y Julieta es una historia de amor de dos muchachos, ¿no? Tú crees saber que Otelo es la historia de un negro. Tú crees saber que en Macbeth hay un hombre que mata a un rey justo y por instancias de su mujer, ¿no?, de su esposa. Pero lo que ocurre con cualquier clásico, o sea, con Cervantes o con el que sea, es que eso que uno cree saber se derrumba en la primera página, ¿no? En las primeras 5 páginas te das cuenta que por algo ha sobrevivido al paso del tiempo y no es por lo transmitible de las historias. O sea, el Quijote no es la historia de un hombre que se vuelve loco. El Quijote es un libro que revolucionó al mundo y eso es lo que hace a un clásico, ¿no? De todo Shakespeare creo que se puede decir lo mismo. Una cosa que siempre me llama la atención pensando, o sea, porque a veces tenemos una idea romántica, quizá proveniente del siglo XIX, del artista que muere en una guardilla muerto de hambre,
solamente su perro lo quiere, ¿no? El caso de Shakespeare es peculiar en un sentido, y bueno, para hacer la comparación con alguien de su época, ¿no? O sea, Cervantes tuvo mucho éxito con el Quijote, pero no vio mucha ganancia económica por él, ¿no? O sea, si bien el Quijote, sí, después de todo lo que le costó a Cervantes haber escrito y que no pegaba, digamos, el Quijote sí representa un éxito tremendo, pero él no acaba viendo tanto de ese dinero, ¿no? Shakespeare se retira a su pueblo natal, en Stratford-upon-Avon, 5 años antes de morir. Cierra el Teatro El Globo en Londres, donde representaba sus obras. Cierra el teatro, se retira a su pueblo natal a vivir del dinero que había ganado, ¿no? Le fue muy bien, fue un comerciante, fue un hombre de negocios, un empresario, que esas ganancias que tuvo le sirvieron para retirarse y vivir de una manera como a medio camino entre ser abogado y usurero, ¿no? Se dedicaba a participar en litigios, cobrando desde luego, y también prestaba dinero a rentas, ¿no? Le fue bien, es que tampoco era alguien que para los estándares de la época se considerara un escritor o un genio literario, como sin duda lo es, ¿no? Era un autor teatral, y como ahora vemos quizá con un poco de desdén a los guionistas de cine o de televisión en relación con los novelistas o los poetas, en esa época se veía con un poco de desdén a los dramaturgos en relación con, digamos, los grandes autores de la lengua inglesa, ¿no? Que estaban... O sea, no eran los más famosos, a pesar de que de ellos venía mucho del teatro, ¿no? Exactamente, sí, era visto como un menester literario menor, y pues pensemos, por ejemplo, que Shakespeare nunca dio a la imprenta sus obras. El primer manuscrito que conocemos, que es un infolio de 1623, o sea, de 7 años después de su muerte, el primer manuscrito que conocemos es un infolio que se hizo a iniciativa de los actores de la compañía para seguir representando sus obras. Cuando su amigo Ben Jonson, que era otro dramaturgo, reunió en un volumen con el título Obras ciertas tragedias de Shakespeare, pues fue objeto de mucha burla, porque en la época era más o menos inconcebible. Es como si ahora los guionistas de La Rosa de Guadalupe pusieran en un tomo sus capítulos y lo quisieran presentar en Frankfurt, ¿no? Serían objeto de burla. Un poco así, salvo que en este caso los guionistas de La Rosa de Guadalupe eran unos genios que revolucionaron la literatura inglesa para siempre, ¿no? Pequeña diferencia. Bueno, la lengua inglesa también, porque hay algo que tiene que ver con el uso del lenguaje en Shakespeare, y es que más que llamarlo dramaturgo, lo correcto creo es llamarlo un poeta dramático. En todo el lenguaje de Shakespeare hay un acercamiento a la lengua que no es propio de la narrativa ni del ensayo, ¿no? Y Shakespeare había leído a Montaigne, como también había leído a Plutarco, en traducciones, ¿no? A Montaigne en traducciones en inglés, a Plutarco en traducciones en inglés. Y esto, menciono a Plutarco porque pues tú sabes que el inglés tiene los dos registros, es una lengua de origen germánico, pero muy contaminada de latín, ¿no? De latinismo. Entonces, en Shakespeare, en el lenguaje, si se dice que renovó la lengua o que le dio una nueva vitalidad, es por esta sonoridad. Tenía un oído perfecto que iba combinando, digamos, en un verso alguna palabra como una palabra inglesa como multitudinous, que viene de la misma raíz latina de la que viene en español multitud, ¿no? y en el siguiente los sonidos más ásperos y cerrados de las lenguas germánicas, ¿no? Green, red, oak. ¿Por qué decir que es un poeta dramático? Hay un momento en que Macbeth ya mató al rey y regresa todo en estado de shock a su recámara con las manos llenas de sangre. Y Lady Macbeth lo ve y le pregunta qué ocurre, y él le dice: ya cometí la acción, ¿no? Ya hice el hecho, I done the deed. Y ella le dice: bueno, pues cálmate, tienes que controlarte, ya ese era el plan, el asesinato fue lo que habíamos dicho. Entonces ella regresa a la cámara donde está el rey muerto, se mancha de las manos de sangre y con esas manos toca los rostros de los guardias que están dormidos, borrachos, y que se supone que son los que tenían que haber cuidado al rey y a quienes les echarán la culpa el otro día del asesinato, ¿no? Llega y los embarra de sangre para inculparlos, regresa a la recámara y Macbeth sigue en un estado de shock, ¿no? O sea, recordemos que Macbeth es un buen hombre que además mata a un rey que es un buen rey, un rey justo. O sea, y Macbeth lo mata no por un acto de maldad, sino porque ya está en este momento un poco enloqueciendo por las visiones de 3 parcas. Entonces, él sigue con el peso de que acaba de matar a un rey justo, llega su mujer y le dice de nuevo: cálmate, ¿no? Lady Macbeth está
serenísima. Y a esto me refería con lo del lenguaje poético de Shakespeare, porque es decir que es un poeta dramático. Ella le dice: mis manos están tan rojas como las tuyas, pero me daría vergüenza tener un corazón tan blanco. O sea, te preguntas, ¿qué? Un corazón tan blanco, o sea, ¿qué es lo que quiso decir ahí? O sea, Shakespeare pudo haber escrito: pero me daría vergüenza ser tan cobarde, pero me daría vergüenza ser tan inocente, pero me daría vergüenza estar en tu condición, pero puso I'd be ashamed of a heart so white, ¿no? Un corazón tan blanco. Ese uso del el lenguaje en el teatro, ese es el mismo uso del lenguaje que hay en la poesía, ¿no? Esa capacidad de síntesis, de ser concreto y de hacer a la vez en una imagen que es concreta, inabarcablemente, o sea, indefinible. Eso es más propio de la poesía que del ensayo, de la narrativa, y está en cada página de Shakespeare, ¿no? Es un poeta dramático más que un dramaturgo. En la obra de William Shakespeare, particularmente en los volúmenes más conocidos, nos encontramos con maravillas en la estructura, en el uso del lenguaje, en los conflictos en los que se meten los personajes, y Macbeth, por supuesto, no es la excepción. Aquí nos encontramos el retrato de hasta dónde puede llevar una ambición sin límites. Y bueno, de entre todos los renglones y versos que nos encontramos ahí, que son una maravilla, está uno que retrata muy bien esta idea de la ambición, de la ciega ambición, y dice: el recipiente que has elegido llenar, Macbeth, no tiene fondo. Entonces imagínense cómo es el ejercicio de tratar de llenar de lo que sea un recipiente que no tiene fondo. Shakespeare nos deja para así una imagen muy clara de cómo es una ambición sin límites. Considerado como el mejor dramaturgo de todos los tiempos, Shakespeare sí fue dramaturgo, pero antes fue actor. Inició sus actividades desarrollando un sinfín de trabajos menores y su inclinación artística le abrió siempre un espacio en los escenarios. Shakespeare nació en Avon, Inglaterra, el 26 de abril de 1564. La vida de este ilustre escritor está inmersa en más de una interrogante. Por ejemplo, la de su niñez y juventud, de las que poco o nada se sabe. Procedió de una familia acomodada. Su padre fue un comerciante y político inmerso en los principales círculos sociales, y de su madre se sabe que provenía de una familia que fue perseguida por sus convicciones religiosas. Fue un hombre culto sin llegar a la exageración, y en su historia ronda la leyenda de que posiblemente fue el hombre paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario. William Shakespeare solamente con sus versos hubiera pasado a la posteridad. Sin embargo, por su genio teatral y especialmente por el impresionante retrato de la condición humana, en sus grandes tragedias lo inmortalizaron en la historia de la literatura universal. Ha sido tan grande y duradera su fama que Shakespeare es conocido incluso hasta por las personas a las que no les gusta el teatro o nunca han tenido un acercamiento con el arte escénico. En 1593 publica su poema Venus y Adonis, muy bien acogido en los ambientes literarios londinenses. Fue uno de sus primeros éxitos. Sus obras suman 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, en los que se percibe un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana. Entre algunas de sus obras se pueden destacar Hamlet, Otelo, Macbeth, El sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta. Hamlet cuenta cómo el príncipe Hamlet se venga de su tío Claudio, quien asesinó al rey, tomó el trono y se casó con la madre de Hamlet. La obra explora temas como la venganza, la traición, el incesto y la corrupción moral, siendo la obra teatral más larga de Shakespeare y una de las más poderosas e influyentes tragedias de la literatura. Se considera como la historia más filmada en la historia, después de La Cenicienta. Es, sin duda, uno de los más grandes dramas alguna vez escritos. Otelo, el Moro de Venecia.
tragedia, escrita aproximadamente en 1603, gira alrededor de 4 personajes principales: Otelo, su esposa Desdémona, su alférez Yago y Ludovico. Por sus variados temas como el racismo, el amor, los celos y la traición, los cuales permanecen relevantes hasta el día de hoy. Macbeth. Esta es una de las obras de teatro más conocidas de Shakespeare y es su tragedia más corta. Posiblemente escrita entre 1603 y 1606, se representa frecuentemente a nivel profesional y amateur por todo el mundo. La obra habla sobre los peligros del ansia por el poder y la traición entre amigos. El sueño de una noche de verano es una comedia romántica que relata las aventuras de 4 jóvenes amantes, un grupo de actores novatos y sus interacciones con Teseo e Hipólita, príncipe y princesa de Atenas, y con las hadas que habitan un bosque. Esta obra es una de las más populares de Shakespeare. ¿Quién no sabe la historia de Romeo y Julieta? El guión ha sido aclamado por su lenguaje y efecto dramático. Es una de las obras más conocidas e interpretadas de Shakespeare. La influencia de la obra aún se ve hoy en día en todos los medios de arte. Sus últimos años transcurrieron fuera del teatro, como los de un respetado hidalgo rural. Participaba en la vida social de Stratford, administraba sus propiedades y compartía sus días con sus familiares y vecinos. William Shakespeare, 26 de abril 1564, 3 de mayo 1616. Hace un momento hablábamos acerca de cómo es muy importante en las obras de Shakespeare los dilemas que deben enfrentar los personajes. Siempre encontramos una moralidad a punto de torcerse en Macbeth, cuando la ambición de su esposa lo lleva a torcer su propia moral, a cuestionar toda la misión que lleva a cabo en la obra para hacerse rey. También en El Mercader de Venecia nos encontramos que el protagonista debe cumplir una promesa, una especie de garantía, que es que si no cumple su palabra debe pagarlo con una libra de su propia carne. Y también en Julio César es más claro el dilema que encontramos, porque nos encontramos que el protagonista no es Julio César, quien de hecho aparece bastante poco, sino más bien su amigo y eventualmente su verdugo, Bruto. El retrato que vemos es el desencanto de alguien en el poder, alguien que tenía un amor de lo más noble por su amigo Julio César, pero al llegar el poder lo corrompe y bueno, es Bruto quien decide, gracias a una profundísima reflexión y uno de los monólogos más interesantes que hay en toda la obra de Shakespeare, en el que él nos muestra cuáles son sus razones y uno no puede, pues por lo menos en lo superficial, entender, sino aceptar la decisión de Bruto de matar por la espalda a su mejor amigo. Y bueno, quizás a diferencia de el teatro que había en otro lado, o bueno, la construcción de personajes, la manera de hacer el drama, la tragedia o la comedia, Shakespeare fue muy innovador en cuanto a los personajes que te presentaba, porque los conflictos eran muy interesantes, como este de un hombre bueno contra otro hombre bueno, personajes imperfectos a propósito, ¿no? Y siempre los obliga a descender a lo más oscuro dentro de sus posibilidades, les da una profundidad que a lo mejor no era lo más habitual en el teatro de aquel entonces, ¿no? Sí, en la tragedia de Shakespeare hay pues todo es distinto al teatro previo, ¿no? O sea, ya no solamente porque se han abolido las convenciones como clásicas griegas, donde todo ocurría, toda la acción debía ocurrir en un día, que no había, o sea, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de teatro y sí, el teatro de Shakespeare tiene otra cualidad. La que mencionas de los personajes es nodal para eso, tiene otra quizá derivada de ella, y es que fue un teatro ampliamente popular, ¿no? O sea, el Globo, el teatro que se presentaba no era un teatro para las altas clases, sino para grupos populares que iban, y digo, en las terceras o cuartas filas había peleas de gallos y personas prostituyéndose, comerciantes, un teatro para marineros que llegaban a Londres, ¿no? Exacto, en el público yo hace poco estaba leyendo acerca de cómo tenía que competir la obra, o sea, él como dramaturgo con un texto que los personajes podían interpretar, los actores podían interpretar de manera que llamara tanto la atención,
porque en aquel entonces el público de Londres estaba acostumbrado al espectáculo, por ejemplo, hay una palabra, pero ya no la recuerdo en inglés, de perros rabiosos contra osos, y esto ocurriendo a un lado del teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué tan bueno tenía que haber sido Shakespeare? Y por supuesto el desempeño que tuvieron que haber dado los actores para ganarle a ese espectáculo ahí mismo, ¿no? Claro, si te imaginas, estamos hablando de una cualidad que, si nos ponemos a pensar, abre el debate de una cosa que es inacabable, sobre todo en literatura, bueno, en arte en general, la diferencia entre arte y entretenimiento, ¿no? O sea, uno normalmente descalifica a Harry Potter, libros de esta naturaleza, porque, o sea, no porque hagan algo malo, algo no está mal que los niños lo lean, no contaminan ningún niño de Harry Potter. Lo que está mal es que te lo hagan pasar como literatura, ¿no? Que te lo quieran etiquetar como algo que claramente no es. Es entretenimiento, el entretenimiento está muy bien. Pero casi uno casi siempre con esos argumentos exculpa ciertas tendencias, creo que horribles, del mercado editorial, y tenemos el caso de Shakespeare, ¿no? Este era arte y entretenimiento junto, ¿no? O sea, y no era para las clases altas, era altamente popular. El teatro el Globo era pues para las clases bajas, iban los marineros, así no es un público como el que tenía, no sé, Lope de Vega, ¿no? Calderón de la Barca, que vivían en la corte. Estamos hablando de un teatro que era absolutamente para el pueblo y con una cualidad artística pues, similar a la de Cervantes o, no sé, Dante, con la diferencia de, o sea, yo creo que Dante sí se propuso escribir una obra maestra, ¿no? Cervantes probablemente también se propuso escribir, concebía al Quijote como una futura obra maestra. Flaubert, su Madame Bovary, Joyce, el Ulises, los premeditaron como una obra maestra, ¿no? Shakespeare escribía y valiéndole gorro el futuro ulterior de cualquiera de sus piezas, fueran dramas o comedias, ¿no? Él escribía para estar pues al frente de una compañía de teatro de actores, ganando dinero, pagando sus rentas, sus cuentas, administrando. En esa época, muere en 1116, ¿no? Principios del siglo XVII. En esa época, uno de los bienes más caros, valorados en las casas eran los libros. No cualquier persona podía pagar un libro, no eran objetos muy caros. Entonces, lo normal en los testamentos de la época es que la gente dijera, no, a mi hijo fulano le dejó el libro tal, en caso de que tuvieras varios libros que dejar, ¿no? Curiosamente, en el testamento de Shakespeare no hay ninguna mención al libro. O sea, él no, quizá no sé, así como Dante premeditaba una obra maestra y le escribió, Shakespeare, que no premeditaba ninguna obra maestra y escribió como 10, no se imaginaba a sí mismo como escritor, o sea, no pensaba en sí teniendo algo que ver con la gloria literaria, ¿no? O sea, en su testamento no hay una mención sola de que, y se sabe que leyó a Plutarco, traducciones de North, a Montaigne, y pues, ¿qué pasó, no? Quédense con nosotros aquí en Más Cultura. Ya hemos hablado acerca de los dramas que escribió William Shakespeare y cómo es que su poder para el diálogo, para representar de forma muy eficiente a través de imágenes muy simples algún sentimiento sumamente muy complicado. Pero no hemos hablado acerca de Sueño de una noche de verano. Esta obra también ha sido versionada, homenajeada, incluso traducida. Ya hablamos con Javier acerca de cómo hasta los Animaniacs, esta serie para niños, nos hizo una traducción como se llegó a hacer en algún momento acerca de pasar del lenguaje que utilizaba William Shakespeare, este inglés tan culto y tan antiguo, a uno más simple. Bueno, ellos lo hacen en un tono más bien paródico, pero también tenemos en Woody Allen Comedia sexual de una noche de verano, y la obra en sí misma, cualquier representación en el teatro como las que ha hecho la Universidad Veracruzana, son muy pero muy divertidas y muy ingeniosas, y bueno, eso no era extraño para la época y mucho menos para Shakespeare, pero no hay que importar que así como nos dejó muchas tablas para el drama, también lo hizo por la comedia. Hablábamos hace un rato de Shakespeare y de Macbeth, de donde viene el título de una novela de Javier Marías, Corazón tan blanco, que para mí es quizá la mejor novela de todas estas de Marías que tratan de una relación adúltera, de un triángulo amoroso. Corazón tan blanco es la historia del descubrimiento por parte de un hijo
de lo que ocurrió realmente detrás de un misterio familiar, y ese misterio tiene que ver con más de una muerte instigada por lo que podría ser una verdadera buena pasión, un amor genuino. Corazón tan blanco inicia con esta, creo que ya famosa frase, no he querido saber, pero he sabido, que es lo que nos pasa a muchos hijos cuando nos enteramos de cosas en el pasado de los padres. Uno no quiere saber, pero se acaba enterando de que no todos los momentos fueron felices y que quizá alguien como Lady Macbeth en algún momento tuvo las manos rojas de sangre y se avergonzaría de que alguien la acusara de tener el corazón tan blanco como lo tuvo Macbeth cuando mató a Duncan. Vemos a un narrador dueño de una técnica muy depurada y además a un narrador que está haciendo, como decía, una novela que es mucho más que una novela, que es una reflexión sobre la memoria, la escritura, la construcción que hace cada quien de la identidad. Si ustedes son de los que aún no conocen mucho acerca de William Shakespeare, ya les hemos presentado varias opciones para que se acerquen a él, pero por supuesto no hay como dejarles la recomendación de que vayan a la fuente y lo encuentren ya sea por escrito o sobre las tablas del teatro. Esto fue Más Cultura, nosotros nos vemos la próxima.